Esperamos que vayan. Falta la práctica. Bien. Creo que entramos a lo que era la filosofía medieval también, una parte de la filosofía media. Creo que la introducción hicimos, ¿no? A la filosofía medieval. Ya. Entonces, a ver, ¿qué tal? Buenos días, Cristian. A partir de las 9:20 comenzamos a hacer la práctica, ¿ya? De lo que es la filosofía antigua. Falta la última práctica porque son dos prácticas de filosofía antigua. ¿Cuál nos falta? ¿Las dos o una? Verifiquen ahí. Ahí está, las dos. Ya no hay problema. Hoy día hacemos las practiquitas entonces. ¿Ya? Pero un minuto más mientras van incorporándose sus compañeros para trabajar lo que es la filosofía medieval. ¿Ya? Bien. Creo que la semana pasada, a ver, me confirman ustedes, ¿ya? La semana pasada habíamos visto la primera parte de lo que es la filosofía media. ¿Sí? ¿Recuerdan? Les había mencionado las características. Por lo menos creo que hicimos las características de la filosofía medieval. Cuando se inicia y cuando termina. A ver si pueden revisar su material, las PPTs que tomaron. Si les hablé en qué momento se iniciaba, en el siglo V. Aquí, si usted recuerda, se da la caída del imperio de Occidente, ¿no? Año 476 después de Cristo. Esto debe concluir, hablando de historia, por si acaso, ya, esto teniendo en cuenta la historia, termina en el siglo XV, en el año 1453, con la caída del imperio Oriente, ¿no? En las manos del último emperador romano. Usted por historia sabe que el último emperador romano fue Constantino XI, ¿no? Que fue derrotado pues por los turcos otomanos, ¿no? Para ser de una otra manera preciso, fueron dirigidos por Mehmed. Bien, esto también trae como consecuencia un modo de producción. ¿Cuál fue el modo de producción? De acuerdo a Carlos Marx, el feudalismo, ¿correcto? Y se establece una nueva forma de relación también. ¿Cuál es la relación de producción? Aparece el rey y el siervo, ¿no? El señor feudal, obviamente que posteriormente se convertiría en la edad moderna en rey, y el siervo. Algunos dicen no hubo reinado en la edad medieval. Sí había, pero no tenía mucho poder como va a ser en la edad moderna. En realidad que tenía bien, bastante poder eran los señores feudales. Hasta su propia moneda tenían dentro del feudo. La filosofía que va a predominar en la edad medieval, recuerden que va a ser la escolástica, ¿ya? Es la filosofía predominante. Y también van a haber autores bien leídos, ¿ya? Dentro de lo que vendría a ser el filósofo más importante fue Santo Tomás de Aquino. Y la obra representativa de la filosofía medieval fue la obra también de Santo Tomás, la famosa Suma Teológica, la cual está dividida en dos tomos, ¿correcto? Asimismo, ¿qué filósofos antiguos influenciaron en la edad medieval? Usted va a leer ahí en muchos textos los filósofos clásicos griegos. ¿Y quiénes fueron los filósofos clásicos griegos? Fueron dos. ¿Recuerdan quiénes fueron los filósofos más importantes? ¿Se acuerdan del periodo sistemático? ¿Quiénes fueron? Platón y Aristóteles. Perfecto, Platón y Aristóteles. Y vas a ver que muchos de los autores se van a orientar al pensamiento de Platón y otros se van a orientar al pensamiento de Aristóteles. Por lo tanto, algunos van a tener un enfoque más idealista y otros más racionalista, ¿correcto? Algunos se basan en su mundo ideal y otros, como Aristóteles, tienen una visión empirista.
Para Platón, por ejemplo, él planteaba lo que es el alma inmortal, mientras que eso era para Platón, ¿no es cierto? Mientras que para Aristóteles muere el cuerpo, a su vez muere el alma. Bien. Asimismo, vamos a encontrar que la filosofía que representa la transición de la edad antigua a la edad medieval es la patrística. La patrística está representado por los grandes padres de la iglesia. Y luego vamos a ver más adelante lo que son los padres apostólicos y los padres apologistas. Ojo, eso sí que te preguntan el periodo de la transición. Pero si te preguntan qué filósofo representa la transición, entonces tienes que recordar, el filósofo que representa la transición sería San Agustín. San Agustín es conocido como el padre de la patrística, ¿correcto? Y San Agustín, pues, sigue la filosofía de lo que es Platón, ¿ya? Acá, para que entiendas un poquito, al observar, ¿no? La transición significa transición de la filosofía antigua a la filosofía medieval, ¿ya? Eso significa. Si te hablan por el periodo, es la patrística. Si te hablan por el filósofo que representa la transición, ¿qué vas a marcar? Vas a marcar San Agustín. Tómenle captura a esta parte. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? De lo contrario, en el chat, por favor, dejan todo bien, normal. Estos son datos generales de lo que es la filosofía medieval que te sirven pues para el momento de desarrollar preguntas de complemento múltiple. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, transición de la filosofía antigua a la filosofía medieval. Si te hablan de periodo, es la patrística, y si te hablan del filósofo, es San Agustín. Muy bien. Vamos a ver ahora que la filosofía medieval lo vamos a trabajar en la filosofía de San Agustín. 2, la filosofía árabe y judía. Y 3, la filosofía de la escolástica. Así tenemos que tenerlo en cuenta. Bien. Y vamos pues a hablar de este periodo de la transición que es la patrística. Acuérdate que la patrística son los padres de la iglesia y se dividieron en dos grupos, los padres apostólicos y los padres apologistas. ¿Ya? Estos grandes padres de la iglesia se denominaron apostólicos. ¿Por qué? Su propia denominación es clara, porque fueron contemporáneos a los apóstoles o vivieron cerca a la existencia de los apóstoles. ¿Correcto? Se presentaron entre el siglo, o vivieron entre el siglo I, siglo II, después de Cristo. ¿Correcto? Bien. ¿De qué se encargan los padres apostólicos? Los padres apostólicos se van a encargar de difundir la doctrina del magisterio de la iglesia y la doctrina cristiana. De eso se van a encargar los padres apostólicos. A través de las cartas y epístolas, ¿correcto? A través de ello van a aparecer pues, los padres apostólicos. Dentro de ellos tenemos a San Ignacio, ¿no? A Clemente, como representante de lo que son los padres apostólicos. En cambio, los padres apologistas que viven entre el siglo II y siglo III se van a encargar de la defensa del cristianismo. Recuerda que en una época hubo la persecución a los cristianos, ¿sí? Bien, entonces los padres apostólicos lo que se van a encargar es pues de la defensa de los padres, o mejor dicho, perdón, los padres apologistas, o apologetas también lo vas a encontrar, se van a encargar de la defensa de la doctrina cristiana. Entre ellos vamos a encontrar a Justino y Tertuliano. Bien, y ahí tenemos los datos que te había mencionado. Por si acaso, si te preguntan, por ejemplo, a quién se considera el padre, ¿ya? De la teología, el padre del cristianismo sobre todo, vas a marcar ahí Orígenes, ¿correcto? Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? San Agustín, San Agustín. San Agustín es considerado el padre de la patrística, padre de la patrística. Él representa la cumbre
Porque hay preguntas que tú vas a encontrar ahí, ¿no? Representa la cumbre, representa la cúspide de la patrística. Entonces, ¿qué vas a marcar? San Agustín. San Agustín vive entre el siglo IV y siglo V después de Cristo, ¿ya? Fue conocido como el Doctor Gracia por el carisma, obviamente, que iba de una u otra manera eh, expresando y desencadenando. Bien, ese es por un lado. Otro detalle importante en San Agustín, que su pensamiento representa la síntesis del neoplatonismo y el cristianismo. ¿Tú te acuerdas del neoplatonismo, que fue lo último que hicimos en la filosofía helenística romana? El neoplatonismo era una corriente que tuvo como énfasis a Platón. Si tú revisas los apuntes, has visto, el neoplatonismo era una tendencia religiosa, idealista y panteísta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Revisen los apuntes y se van a dar cuenta de ello. ¿Correcto? Entonces, San Agustín es una síntesis de ese neoplatonismo, que te acuerdas que todo se empezaba por el uno, esa famosa teoría de la emanación, que todo procede de un ser divino, ¿correcto? Y la hipostasis, que era degradación, ¿no? Que de la sustancia pura iba a lo impuro. Bien. Entonces, San Agustín es la síntesis del pensamiento neoplatónico más el pensamiento ahora cristiano. Y si tú asocias el neoplatonismo, ¿a quién siguió? El neoplatonismo siguió a el pensamiento de Platón, por lo tanto era de tendencia idealista. Entonces tú ya andas sacando tu cuenta. Por sentido común, San Agustín tiene un enfoque platónico o un enfoque aristotélico. ¿Qué me dices? Platónico. Perfecto, platónico. Mira, cuando uno está atento, hay una serie de preguntas que te vienen en el examen y tú ya vas captando y vas tomando nota, pues si te vas a olvidar, vas tomando nota. Y mira cómo sale toda la filosofía de San Agustín. Otro detalle importante en San Agustín es que nace en la ciudad de Tagaste, hoy en día Argelia, ¿ya? Y durante su juventud profesó el maniqueísmo. Durante su juventud. No siempre fue cristiano, no siempre fue católico, ¿ya? Entonces, una pregunta de un examen vino de esa manera. San Agustín durante su juventud, ¿qué profesó? Profesó el maniqueísmo. El maniqueísmo fue una doctrina religiosa, ¿ya? Que fue creada en un momento determinado por Maniqueas. Maniqueas fue un filósofo árabe. El maniqueísmo tenía la tendencia de que existen dos dioses, ¿no? Un dios bueno y un dios malo. Y ambos dioses habitan en el sujeto, habitan en la persona. Eso era la tendencia que tenía ese pensamiento. ¿Correcto, chicos? Pero luego San Agustín fue bautizado al cristianismo. El cristianismo fue bautizado por el padre Ambrosio. Más adelante, San Agustín se convertiría en obispo de la ciudad de Hipona. En esa ciudad de Hipona es donde pasaría los últimos años de su vida, ¿no? Fallece en la ciudad de Hipona. Otro detalle importante a tener en cuenta en San Agustín, fue hijo de padres paganos. Usted sabe qué cosa es el paganismo. Si no sabe qué es el paganismo, fácil. Es cuando las personas adoran a dioses materiales. Bien, mira, te voy a citar un pasaje de la historia del mundo cristiano, ¿ya? Uno de esos pasajes de la historia del mundo cristiano es cuando el pueblo hebreo, después de salir de Egipto, recuerdan que ellos fueron esclavos en Egipto, salen de Egipto y vagaron por el desierto casi 4 décadas, ¿recuerdan? Buscando supuestamente la tierra prometida. Pero como no lo encontraban, esa tierra prometida, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan que construyeron el famoso becerrito de oro? ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa historia que está en las películas? ¿Verdad? Bien. Entonces, la adoración de dioses materiales, ¿es cierto? Eso es el paganismo. Por sentido común, entonces, te hago una pregunta bien sencilla. ¿Los romanos fueron paganos en un momento histórico de su, o bueno, en un momento de su historia? ¿Fueron paganos o no fueron paganos? Sí, Claro. Si los romanos fueron paganos, entonces podríamos hablar, ¿los griegos también fueron paganos?
Claro, ¿te das cuenta? Eso es el paganismo, la adoración a dioses materiales. Bien, entonces aquí tenemos las ideas centrales de nuestro amigo San Agustín, ¿correcto? Ya les expliqué, acá tienen los datos esenciales que te van a servir pues para recordar. Ya les dije que su pensamiento representa pues una síntesis del neoplatonismo y el cristianismo. Bien. Y la filosofía es un camino que nos conduce a la felicidad, también diría él, ¿no? Conocido como el doctor Graci. Vamos a ver uno de los principales planteamientos de San Agustín. Búsqueda de la verdad. ¿Qué cosa quiere decir la verdad? La verdad es lo divino para él. O sea, la verdad absoluta, eterna e inmutable sería Dios. ¿Y dónde encontramos esa verdad? Dice San Agustín, esa verdad la vamos a encontrar en el interior del alma y la encontramos por iluminación. Por eso es que San Agustín plantearía su famosa teoría de la iluminación divina. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, para San Agustín el hombre piensa, el hombre tiene conocimientos porque es un trasluz en la mente de Dios. Deme un minutito, al toque un minutito. Ya está. Muy bien. Entonces, vuelvo a reiterarles. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuando San Agustín nos habla de la verdad es inmutable, eterna, absoluta, necesaria. ¿Y dónde encontramos la verdad nosotros? Lo encontramos en lo más profundo de nuestro ser, en el interior de nuestra alma. Y es ahí donde se da la iluminación divina. Entonces, el pensamiento que usted ha desarrollado, ¿por qué es? Porque San Agustín es un trasluz en la mente del hombre. ¿Me dejo entender? Por eso dicen, oye, te has iluminado. Quien planteó la teoría de la iluminación divina fue San Agustín. De ahí vamos a ver que algunos autores siguen esta teoría. Y un detalle que tienes que tener en cuenta, por si acaso. Esta teoría va a ser criticada directamente por Santo Tomás. Desde ahorita anda tomando nota. Pregunta de examen. ¿Quién criticó la teoría de la iluminación divina y las ideas innatas de San Agustín? Porque San Agustín también está a favor de las ideas innatas. ¿Qué cosa es una idea innata? Se los dije, es una idea que viene con la persona. ¿Correcto? Entonces, si te preguntan, ¿qué filósofo criticó a San Agustín la teoría de la iluminación divina y las ideas innatas? Tú vas a marcar Santo Tomás de Aquino. ¿Correcto? En el tema del conocimiento, Santo Tomás critica a San Agustín la teoría de la iluminación divina y la teoría de las ideas innatas. Confirmen si quedó claro esto, confirmen si tomaron nota. Sí, profe. Correcto, si no avisen para volver a repetirles, escriben nada más. Entonces, ahí tenemos un planteamiento. Y otro punto importante en San Agustín es cuando analiza la relación entre la fe y la razón. Atentos. En la filosofía medieval y especialmente en la escolástica se abordan dos problemas. ¿Ya? Te van a preguntar, de hecho, que todo en la Edad Media por si acaso, gira en torno de Dios. Entonces, si usted le dice, por si acaso, las teorías teocéntricas predominaron en la Edad Medieval, tú vas a marcar que es correcto. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Dios, son teorías teocéntricas. Pero otro detalle importante, como te decía, si te hablan de problemas, esos problemas son el problema de la fe y la razón y el problema de los universales. El problema más importante de los dos fue la relación entre la fe y la razón. Y San Agustín dice lo siguiente, la fe, acuérdatelo, a ver, trata de recordar, la fe está en un plano físico o metafísico. 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 Ahora, atentos también, la fe está ligado ¿a quién? A la teología. En cambio, la razón está ligado a la filosofía. ¿Estamos de acuerdo? De eso no se olvide. ¿Ya? Y también la razón se trata de funcionar a la ciencia.
Por eso vas a encontrar algunas preguntas que en la edad medieval se trata de conciliar, ¿qué te dicen? El dogma con la ciencia. Ustedes me van a decir, profesor, pero en la edad medieval no había ciencia. Un momentito, ese es un error. No es que en la edad no había ciencia, sí había ciencia, sino que se restringía ¿a quién? Al clero. Y los que practicaban fuera pues del magisterio de la iglesia eran condenados, como en el caso de las mujeres, brujas, hechiceros, etcétera, etcétera. Pero sí hubo. Por eso es que la edad medieval es considerada desde el punto de vista religioso del catolicismo, del cristianismo, como la época oscura, ¿no? Del catolicismo y del cristianismo, por los vejámenes que se cometieron. Es más, las mujeres estaban totalmente prohibidas de ejercer la ciencia, ¿no? Y eso duraría incluso hasta parte de la edad moderna. Pero bien, entonces, San Agustín considera que la fe precede, orienta, dirige a la razón. Pero la razón nos permite demostrar que es razonable creer. Mira lo que te digo. La fe orienta, dirige, conduce a la razón. Pero la razón nos permite demostrar que es razonable creer. Acuérdense lo que estoy diciendo. Si se olvidan, toman nota, pues. De aquí deriva su célebre e histórica frase, si tenéis fe, llegaréis a comprender. Este es el fundamento, ese es el principal fundamento de su teoría de la iluminación divina. Recuerda, estas iniciales, que es TIT, significa teoría de la iluminación divina. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterarte. La fe orienta, guía, conduce a la razón. Y la razón me permite demostrar que es razonable creer. Pregunta, entonces, ¿por qué yo puedo conocer a Dios? ¿Por la fe o la razón? Pregunta de examen. ¿Qué es lo que me permitiría conocer a Dios? ¿La fe o la razón? Ambas. No, es una. ¿La fe o la La razón? fe. No, La fe. no. La razón. Razón. Porque la razón permite demostrar que es razonable creer. Pero la razón es, perdón, pero la fe es antes de la razón. La fe precede a la razón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a reiterarte. La fe precede a la razón. La fe orienta, dirige, conduce a la razón. Sin embargo, no es que San Agustín niegue la razón, ¿ah? ¿O sí niega la razón? A ver, te pregunto. ¿San Agustín niega la razón? No, No, sino que Ajá. dice que gracias a la razón es demostrable creer. Gracias a la razón podemos demostrar la fe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entre fe y razón para él no existe contradicción. ¿Vamos bien hasta acá? Pero no te olvides, ¿qué es lo primero para San Agustín? ¿La fe o la razón? La fe. ¿Qué nos permite demostrar que es razonable creer? La razón. ¿Y gracias a quién podemos conocer a Dios? en razón. La ¿Y por qué les razón. digo esto? Porque en verano, en las preguntas que vinieron, o el año pasado creo, en el examen sumativo de CEPUM, ya en el penúltimo, porque en el último solo ha sido un examen, en el penúltimo vino esta pregunta, ¿no? Por eso les estoy explicando al detalle, para que luego no tengan problemas. Si alguien tiene dudas aún, profesor, levanta su manito, me deja un mensaje en el chat, ¿ya? Tómale captura a esta parte. Muy bien, continuamos. Ah, ahí tómale mejor para que tenga la fotito ahí de San Agustín. Ahí está, se me ve. Acá, ahora sí. Muy bien, vamos a ver ahora en relación, mira lo que va a decir San Agustín, entre Dios y la creación. ¿Correcto? Atento. De hecho, a Dios no le obligan a crear, no le obligan. Dios lo hace por un acto libre. Entonces, cuando hablamos de la creación, vamos a emplear una teoría, la teoría del ex nihilo. Va una teoría de la creación. ¿Eh?
¿Qué significa el ex nihilo? Que Dios crea el mundo de la nada. ¿Ya? En la teoría de la creación, Dios crea el mundo de la nada. No te olvides, eso es ex nihilo. Él está a favor de esa teoría. Sin embargo, se opone al ad a eterno. ¿Qué significa el ad a eterno? El mundo ha existido desde siempre. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Y dice San Agustín también Abre que la puerta. una vez que se crea, ¿no? Alguien está con el micro encendido por ahí. Una vez que Dios crea el mundo, ¿ya? Aparece también el tiempo, ¿correcto? Aparece el tiempo. ¿Bien? Ahora, desde la perspectiva de San Agustín, el tiempo es lineal, no es cíclico. Acuérdate, él está a favor de la teoría del ex nihilo. ¿Qué significa? Que Dios crea el mundo de la nada. ¿Y a qué teoría se opone? Al ad a eterno. ¿Qué significa ad a eterno? El mundo existió desde siempre. ¿Correcto? Entonces, profe, ¿qué pasaría si me preguntan teorías acerca de la creación? Ya tienes dos. ¿Ya? Desde el plano filosófico, ya tienes dos teorías acerca de la creación. El ex nihilo y la teoría del ad a eterno. ¿Qué es el ex nihilo? Dios crea el mundo de la nada. ¿Qué es el ad a eterno? El mundo existió desde siempre. ¿Por qué se opone? Mira, razona un poquito. Si usted está a favor de la teoría del ad a eterno, el mundo existió desde siempre, te pregunto, ¿es necesario que exista Dios? No, No, pues, porque el mundo existió desde siempre. En cambio, al estar a favor de la teoría del ex nihilo, obviamente usted tiene que estar a favor de la existencia de Dios. Bien, vamos a ver ahora acerca de la relación entre Dios y el hombre. Dios crea al hombre por un acto libre. De hecho, no le obligan a Dios a crear al hombre, ¿ya? Lo hace por absoluta voluntad y porque tiene libre albedrío. ¿Qué cosa significa el libre albedrío? El libre albedrío, chicos, significa autodeterminación. Eso significa libre albedrío, autodeterminación. ¿Correcto? Por lo tanto, Dios tampoco obliga al hombre a que crea en él. Mira lo que es lo paradójico. Dios crea al hombre porque tiene la facultad de hacerlo. Eso es el libre albedrío, es la autodeterminación. Pero a su vez, no quiere o no obliga al hombre a creer en él. ¿Y qué le concede? Le concede libre albedrío. Sin embargo, el hombre no sabe cómo conducirse con ese libre albedrío. Y lamentablemente lo orienta al mal. ¿Correcto? Mira todo este esquemita que acabo de presentarte. Pregunto entonces, mira, si recordamos a Sócrates, Sócrates dice, ¿por qué peca el hombre? Para Sócrates, el hombre peca por... Acuérdense, para Sócrates, ¿por qué Ignorancia. pecaba el hombre? Por La desconocimiento. ignorancia. Por la ignorancia, correcto. En cambio, para San Agustín, ¿qué es lo que lo conduce a obrar mal? el libre albedrío. Perfecto. Ese pecado es conducido por el libre albedrío. Ya cuando veamos filosofía moderna, veremos que para Martín Lutero, el libre albedrío sería una invención del diablo. ¿Ya? Pero eso lo veremos más adelante. En relación al hombre, ¿ya? Dice también San Agustín, en relación al hombre, el hombre no solo busca no solo busca conocimiento, no solo busca conocer a Dios, sino que este hombre busca algo más. Dime, ¿qué busca todo hombre? ¿Qué busca usted? Adiós. No, pues, o sea, no solo buscamos conocer a Dios, vamos a buscar algo más. Pues dice, La el hombre felicidad. no solo busca conocer a Dios, ¿qué más buscamos? En realidad, ¿qué busca todo hombre? Mira, una vez que tú logras tu ingreso, ¿qué vas a sentir en ese momento? Cuando tú te has declarado a una persona, ¿qué buscas en ese momento? ¿Y qué La sientes? felicidad. Satisfacción. Felicidad. Eso buscamos. Y la verdad en realidad no es absoluta. Acá ni te atrevas a pensar que la felicidad es eterna. Esas son tonterías. Eso es algo ilógico. La felicidad no es absoluta, no es eterna. Lo que sí existen pueden haber momentos de felicidad. Y en esos momentos de felicidad es donde tú puedes de una u otra manera aprovecharlo. ¿Correcto? Tienes que explotarlo.
pero no es eterna, pues. Porque vamos a suponer que usted ingresa, de forma eufórica, júbilo, te alegras, celebras y luego baja. Luego sigues tu mundo tan normal como cualquier otro ser humano mortal que existe. ¿Correcto? Entonces, el hombre no solo busca conocer a Dios, sino que el hombre busca su felicidad. ¿Correcto? Y esta felicidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Atentos. La felicidad la vamos a encontrar en nuestro interior también. ¿Correcto? ¿En dónde? En la voluntad. Por eso es que San Agustín es un voluntarista. Acuérdense bien, San Agustín es un voluntarista. ¿Ya? Eso no te olvides. San Agustín es un voluntarista. ¿Ya? Y por eso acá voy a agregarte algo más, porque creo que no ha salido. Ah, aquí está, sí. Sí está. Pensaba que no. Y como voluntarista dejaría una frase, ¿ya? ¿Cuál es esa frase? Ama y haz lo que quieras. ¿Correcto? Ama y haz lo que quieras. Esa es la expresión. Cuando hablamos de la fe y la razón, ¿cuál era la frase? Si tenéis fe, llegáis a comprender. En cambio, aquí, en la búsqueda de la felicidad, te deja la frase, ama ya lo que quieras. ¿Correcto? En relación al alma, San Agustín considera que el alma es inmortal. No te olvides. Para San Agustín, el alma es inmortal. Ya sabes. Pero también nos habla de la teoría del traducianismo. ¿Qué significa el traducianismo? El traducianismo significa que el alma es engendrada, que se transmite de generación en generación, que va de padres a hijos. A eso se refiere. Y ahí está. A eso se refiere. ¿Correcto? Por lo tanto, el alma es inmortal. Pues. Bien. Se transmigra de generación en generación. Se transmite de padres a hijos. ¿Correcto? Se transmite de generación en generación. Se transmite de padres a hijos. Por eso decimos que es engendrada. ¿Y qué trae pues con esto? ¿Te acuerdas? El pecado original. ¿Por qué crees pues que cuando son pequeños, qué es lo que buscan los padres? El sacramento, ¿sí o no? ¿Y cuál es el Bautizo. primer sacramento? Bautizo. El bautismo. Claro, porque gracias al bautismo, ¿de qué nos liberamos? Nos liberamos supuestamente del pecado. Pecado original. ¿Te das cuenta cómo todo tiene sentido? Bien. Principales obras de San Agustín tienes soliloquios, Ciudad de Dios, confesiones, ¿correcto? Ciudad de Dios, soliloquios, confesiones. Confesiones es la más importante para muchos porque es una obra autobiográfica de San Agustín. Abarca o trata sobre él. En la obra Ciudad de Dios nos habla de la existencia de dos ciudades. La ciudad de los hombres que ama, perdón, la ciudad que ama de los hombres y la ciudad que va a Dios. ¿Correcto? Esa ciudad de los hombres está orientada a los bienes materiales, nosotros los que aman obviamente a Dios. ¿Correcto? La ciudad de los hombres que aman a Dios y la ciudad de los hombres que aman los bienes terrenales, bienes materiales. Muy bien, entonces hemos terminado de desarrollar los puntos más importantes de San Agustín. Tómale captura a esta parte. Confirmen, hasta aquí, ¿todo bien, chicos? Confirmen si todo va bien. Sí, profe. Perfecto. El esquema también es preciso para que no haya ningún problema con nadie. Ok, Mónica, y ya está. Ahí está. Ah, ahora sí. Me había faltado la frasecita. Ahora sí salió la frasecita. Ama y haz lo que quieras. Entonces ahí lo tienen completo los planteamientos básicos, pues, de San Agustín. Vamos a ver ahora lo que es la filosofía árabe y judía. Para empezar, los árabes y judíos, sobre todo, van a seguir el pensamiento aristotélico. Ya te dije que San Agustín tiene mucha influencia, el pensamiento neoplatónico, platónico, ¿no? Y cristiano. Los árabes y judíos siguen más que todo el pensamiento aristotélico. Ambos se desarrollaron o se toma en cuenta ya entre el siglo XI y siglo XII, ¿correcto? Entre el siglo XI y siglo XII. Vamos a empezar analizando a la filosofía árabe. Mira,
Hay tres planteamientos generales de la filosofía árabe. Si gustan, tomen nota. El primer planteamiento es la distinción entre esencia y existencia. Es el primer planteamiento. Distinción entre esencia y existencia. No es lo mismo la esencia y la existencia. Y te digo por qué. La esencia es la cualidad, es la propiedad, es la característica que nos hace diferentes unos de otros. Vuelvo a reiterarte. La esencia es la cualidad, es la característica, es la propiedad que nos hace diferentes unos de otros. En cambio, la existencia es todo lo que puede ser captado. ¿Correcto? Entonces te pregunto, observa, este objeto que tengo en mi mano, ¿ya? O algo que sea más acá. Este objeto, ¿te das cuenta? Es un lapicero. ¿Qué tiene? ¿Esencia o existencia? Existencia. 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 Ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Saben cuál es el error? Que se han olvidado un detalle. De hecho, usted me dice en existencia porque lo pueden percibir. Puede ser captado por los sentidos. Pero, ¿por qué, a ver, este objeto no se llama celular? ¿Por qué este objeto no se denomina hombre? ¿Por qué este objeto no es un reloj? ¿Por qué crees? Porque Por su tiene esencia. características y cualidades que lo diferencian de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los árabes distinguen entre esencia y existencia. Dios es un ser puro, Dios es esencia y existencia. ¿No? Otro detalle importante es el necesitarismo. ¿Qué quiere decir el necesitarismo? Es aquella doctrina que considera que Dios crea por necesidad. Incluso el hombre ha sido creado por necesidad. La necesidad de adorar a Dios o que Dios se sienta, en este caso, adorado por el hombre. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son las teorías desde el punto de vista filosófico de la creación? ¿Cuántas teorías van, chicos? También viene una pregunta de examen. A ver, ¿cuáles serían esas teorías? 2. Ahora van 3. ¿Cuáles serían? Acuérdense, la teoría del ex nihilo, la otra El app, teoría. ad aeterno y la tercera, la que acabo de mencionar, el necesitarismo. Necesitarismo. Perfecto. Muy bien, y el otro planteamiento de los árabes es el entendimiento agente. Entiéndase por entendimiento agente el ser divino. Y todos los demás seres vendríamos a ser el entendimiento paciente. ¿Ya? Entonces, son 3 planteamientos de forma general. Distinción entre esencia y existencia, el necesitarismo y el entendimiento agente. ¿Por qué te he mencionado esto? Porque a veces en las preguntas de examen solo te plantean, son, ¿no? Ideas de la filosofía árabe y te ponen las 3. Pero aquí hay otro detalle. ¿Qué pasaría pues si te preguntan de forma específica? Entonces vamos a hablar de aquellos detalles pues de los filósofos que podrían venirte. Y aquí hablamos de Al-Kindi, ¿ya? Al-Kindi es el principal traductor de las obras aristotélicas, ¿correcto? Es considerado el principal traductor de las obras aristotélicas. Tenemos a Al-Farabi. Los árabes consideraron a Aristóteles como el primer maestro y Al-Farabi lo van a considerar como el segundo maestro, ¿ya? ¿Por qué lo consideraron Al-Farabi como el segundo maestro? Porque al igual que Aristóteles, Al-Farabi escribió acerca de todas las ciencias. Si usted ha visto, Aristóteles lo ha visto hasta en la sopa, ¿no? Ya sea si usted es un estudiante de letras o un estudiante de ciencias, les habrán mencionado en filosofía, en economía, en psicología, en historia, en astronomía, en medicina, en todo aparece Aristóteles. En biología aparece Aristóteles. Claro que con el tiempo, pues sus teorías quedan desfasadas. Hasta en física mencionan a Aristóteles, ¿no? Pero de hecho, la física aristotélica es una física muy diferente a la física numérica matemática que es hoy en día. Entonces, por eso es que Al-Farabi, como escribe acerca de todas las ciencias, es considerado el segundo maestro.
Al-Farabi fue el primero en distinguir la esencia y existencia y considera que todo lo que existe es posible y necesario. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ahí tenemos los elementos básicos de nuestro amigo Al-Farabi. Bien. Vamos a ver ahora a lo que es Avicena. Avicena nos habla del intelecto o la inteligencia, es lo mismo. Y dice, existe una inteligencia agente y una inteligencia paciente. El agente es el activo, el paciente es el pasivo. La inteligencia o el intelecto agente es el que abstrae las cualidades, características, propiedades de las cosas materiales y las coloca en el entendimiento paciente. O sea, todo lo que usted tiene es porque ha sido colocado en su mente, ¿correcto? Y ahí tenemos el entendimiento agente y el entendimiento paciente, ¿correcto? Por lo tanto, pues el entendimiento paciente es el que recibe. ¿Quedó claro, chicos, hasta aquí? ¿Sí? Y finalmente hablamos de Averroes. Averroes también, dime. ¿Puedo repetir la última parte, por favor? Correcto, muy bien. El entendimiento agente es el activo. El entendimiento agente es el que abstrae. ¿Abstrae qué cosa? Abstrae cualidades, características, propiedades de las cosas y las coloca en el entendimiento paciente. Bien, el entendimiento agente es uno. En cambio, el entendimiento paciente son todos los demás seres. ¿Correcto? Avicena. Averroes plantea lo siguiente. Averroes habla del pensamiento activo y pasivo, ¿correcto? De eso nos habla, que también es lo mismo que hablar que el entendimiento, pero separado pues del alma, ¿correcto? Del alma humana. Pero otro detalle muy importante en él es que plantea la eternidad y necesidad del mundo. Eternidad y necesidad del mundo. Y una pregunta que ha venido acerca de este señor es la teoría de la doble verdad. ¿Correcto? Esa teoría de la verdad dice la fe y la razón. A ver si te acuerdas. Para San Agustín, ¿qué cosa era la fe y la razón? La fe determina la razón. La fe precede a la razón. No te olvides. La fe es antes que la razón. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, para Averroes, fe y razón no tienen nada que ver. Son irreconciliables. Por un lado es la verdad teológica, por otro lado es la verdad filosófica. En tal sentido, esa es su famosa teoría de la doble verdad. ¿Correcto? Esa es la teoría de la doble verdad. Que la fe y la razón son irreconciliables. Bien. Ahora vamos a ver a la filosofía judía. Igual como te dije al inicio, tres planteamientos generales. Te hago repasar. Los árabes, ¿qué dicen? Uno, ¿se acuerdan? Distinción entre esencia y existencia. Dos, el necesitarismo. Tres, el entendimiento agente. Los judíos plantean de forma general tres ideas, tres pensamientos. Uno, entendimiento agente pero separado. Entendimiento agente separado. Dos, la contingencia del mundo. Acuérdense que lo contingente es modificable, es variable, es perecible. El mundo sería contingente, pero Dios es un ser necesario. ¿Correcto? Por eso es que lo necesario se opone a lo contingente. Dos, la contingencia del mundo. Y tres, el hilemorfismo universal. Esta teoría del hilemorfismo universal ya lo habíamos visto en Aristóteles. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es el hilemorfismo? A ver si recuerdan. ¿Qué cosa es el hilemorfismo? A ver, repasando, apunten. No se olviden que cada semana avanzamos, pero es bueno recordar, pues. El hilemorfismo plantea... Forma y materia. Perfecto, que todo está compuesto de materia y forma. Y esas son las ideas, las tres ideas de la filosofía judía. Entendimiento agente separado, la contingencia del mundo
y el ilemorfismo universal. ¿Correcto? Ahora, en relación, bueno, acá creo que sí ha salido, ya está. A los filósofos tenemos a Vicebrón y Maimónides. El más importante fue Maimónides, ¿ya? No se olviden. A Vicebrón es el que nos plantea acerca de la teoría del ilemorfismo universal y nos dice que todo lo que existe es acto y potencia. Incluso el alma humana está en acto y potencia. ¿Correcto? No se olviden esos detalles. Muy bien. Y el más importante, como te dije, fue Maimónides. Maimónides nos habla del entendimiento agente separado, nos habla de la contingencia del mundo, nos habla de la libertad humana o del hombre y la inmortalidad reservada a los elegidos. Esos son los planteamientos que nos dejaría el filósofo Maimónides. ¿Correcto? Entonces, ahora ya tenemos los puntos más saltantes de la filosofía árabe y judía. ¿Ya? Tómale captura a esta parte. Tómale captura a esta partecita. Muy bien. Vamos a ver ahora la filosofía de la escolástica. Ingresamos a la filosofía de la escolástica. Cuando nosotros hablamos de la escolástica, que se va a conocer como los cholásticos está referido obviamente a los maestros de las artes. Ustedes habrán escuchado por historia el famoso trivium y el quadrivium, ¿ya? Si no, présteme atención y tome nota. Estos padres de la iglesia en este periodo, estos escolásticos, van a tener que dominar las artes de las ciencias y las artes de las letras. Cuando yo me refiero al arte de las letras, es el trivium. Y el trivium incluye tres ciencias. Perdón. Incluye la retórica, la gramática y la dialéctica. El trivium, que es el arte de las letras, incluye retórica, gramática y dialéctica. Y por otro lado tienes el quadrivium. El quadrivium es el arte de las ciencias. Y en el arte de las ciencias, ¿has escuchado? Quadrivium, 4. ¿Cuáles? La aritmética, la geometría, la astronomía y la música. O sea que son 7. ¿Te diste cuenta? El quadrivium, la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. ¿Correcto? Entonces, los filósofos de la escolástica, estos grandes sacerdotes, de una u otra manera, han tenido que dominar estas artes. ¿Correcto? Y ahí está. Bien. La escolástica es la filosofía predominante y como te dije, aquí sobre todo se enfocan en resolver dos problemas. A ver, ¿se acuerdan cuáles fueron los problemas que les mencioné al inicio? La fe y la razón. Perfecto. Uno, el más importante, que es la fe y la razón. ¿Y el otro problema cuál es? El problema de los universales. ¿Correcto? El problema de los universales. Universales se refiere a las categorías conceptuales. Y estoy siendo claro porque esto ha venido en el examen último. No me acuerdo si fue del sumativo en CEPUN o fue examen excelencia, pero ha venido. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, aquí están. Profe, ¿cuál es el principal problema? El de la fe y la razón. ¿Ya? Y también aquí en la escolástica se van a utilizar dos métodos. El método de la autoridad y el método de la razón. Cada uno tiene su conceptualización. ¿En qué consiste el método de la autoridad? El método de la autoridad consiste en fusionar e integrar la filosofía clásica griega. Ya sabes qué te he dicho. Cuando yo digo filosofía clásica griega, ¿a qué filósofo me refiero? Ya lo había mencionado. Platón y Aristóteles. El sistemático. Perfecto. Platón y Aristóteles. Muy bien, Platón y Aristóteles. Entonces, aquí se trata, en el método de la autoridad, fusionar, integrar el pensamiento de la filosofía clásica griega de Platón y Aristóteles más
lo que es el magisterio de la iglesia, la doctrina cristiana, ¿correcto? Eso se trata de fusionar. Y ahí lo tiene, ¿correcto? Y obviamente, pues, la doctrina de la patrística y las santas escrituras. Y ahí lo tienen. Bien. ¿Y en qué consiste el método de la razón? El método de la razón se refiere solo a reflexiones filosóficas. Entonces, ya tenemos este aspecto. ¿Quién fue el máximo representante de la escolástica? El máximo representante de forma general de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino. Pero ojo, hay que saber diferenciar. Profesor, vino una pregunta que era la siguiente. Máximo representante de la escolástica temprana. Un momentito. Solo te están preguntando la escolástica temprana. Si esa es la pregunta, tu respuesta ya no es Santo Tomás. Tu respuesta debe ser San Anselmo. ¿Correcto? Es más, si te preguntan también quién es considerado padre de la escolástica, tu respuesta también tiene que ser San Anselmo. Pero de manera general, si te dicen quién es el máximo representante de la filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino. Máximo representante de la filosofía escolástica, Santo Tomás de Aquino. ¿Estamos de acuerdo? Con esas aclaraciones, entonces aquí ya tenemos este detalle. En ciencia vamos a encontrar la figura del empirista Rogerio Bacon. No vayas a confundir con Francis Bacon. Si usted ha revisado la pregunta del examen sumativo, ¿no? Vino acerca de Francis Bacon, su obra El Novum Organum, que luego les explicaré cuando veamos a Francis Bacon, pero en la Edad Moderna. Aquí estamos en la Edad Medieval y encontramos al representante que fue al filósofo Rogerio Bacon. Él es uno de los grandes representantes de la escuela de Oxford. Rogerio Bacon, te voy aclarando desde ya, fue empirista. Muy bien. Y en lógica, pues, destaca la figura de Raimundo Lulio. Profe, no ha venido Raimundo Lulio. ¿Qué te ponen? Raimundo Yul. ¿Ya? Yul, así como lo escuchas, Yul, doble L. Y también termina en doble L. Raimundo Yul es el mismo personaje que Raimundo Lulio. ¿Ya? No se olvide. Muy bien. Vamos a ver ahora acerca de los periodos. La escolástica se divide en 3 periodos: la temprana escolástica, la gran escolástica y la baja escolástica. Atentos. ¿Por qué? Porque la temprana escolástica tiene otras denominaciones. Escúchenme bien. A la temprana escolástica se le conoce como primera escolástica, escolástica primitiva o escolástica incipiente. Temprana escolástica, escolástica primitiva, escolástica incipiente o primera escolástica. Se da entre el siglo XI y el siglo XII. Y usted, como es muy hábil, tiene que darse cuenta de algo. Profesor, también hemos visto que la filosofía árabe y judía se da entre el siglo XI y XII. Sí, es cierto. Entonces, la temprana escolástica coincide con la filosofía árabe y judía. Es más, en la temprana escolástica se da el famoso problema de los universales. Pregunta de examen. El problema de los universales, ¿en qué periodo aparece? En la temprana escolástica. ¿Correcto? Y también aquí aparece la famosa escuela de Chartres. Muy bien. Aquí voy a hacer uso también de tus altos conocimientos de historia. Para empezar, la escuela de Chartres es una escuela catedralicia francesa. Dice lo siguiente: escuela catedralicia francesa. Profesor, ¿y qué quiere decir esto? Claro, tú no vas a ser experto pues en filosofía, sino que aquí se daban enseñanzas, obviamente, de corte teológico a los que se encontraban dentro de esta escuela de Chartres. A ver, ¿usted ha visto la historia o ha escuchado acerca de los cruzados? ¿Sí? ¿Ha escuchado acerca de los cruzados? Los cruzados fueron la guardia del Papa en esta época. Si no has escuchado acerca de los cruzados, eran, ya si usted quiere verlo de esta manera, los chalecos claro, era la fuerza, ¿no?, de seguridad de lo que era el Papa.
Ellos obedecían al Papa, no rendían cuenta a nadie más que a Dios y al Papa. ¿Y al Papa por qué? Porque era el representante de Dios en la tierra. Entonces, la escuela de Chartres es una escuela, si usted busca ahí, googlea, cuando quiere y tenga tiempo, que se desarrolló en Francia. Es una escuela de corte catedralicio, ¿correcto? Ya está. Y su máximo representante de la temprana escolástica, como te había mencionado, fue San Anselmo. San Anselmo de Camberturi, ¿no? Y ahí está. ¿Correcto? Muy bien. San Anselmo, que es considerado, como te dije hace instantes, para la escolástica, él sigue la línea de ¿quién? Él sigue la línea de Platón. Y obviamente también de San Agustín. ¿Correcto? No se olvide. San Agustín, pues, de él va a tomar la teoría de la iluminación divina, algún matiz que vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan qué era lo más importante, o mejor dicho, qué era lo primero? A Pedro Abelardo lo vamos a ver más adelante, Mónica, cuando veamos, por si acaso, el tema de lo que es el problema de los universales. ¿Ya? Luego más adelante les voy a explicar el problema de los universales. ¿Estamos de acuerdo? Pedro Abelardo representa la postura del conceptualismo. Tú lo habrás estudiado incluso a Pedro Abelardo en lo que es lógica, ¿no? En lógica. Bien, entonces, al igual que San Agustín, la fe precede ¿a quién? A la razón, ¿correcto? La fe precede a la razón. Y para San Anselmo utiliza la siguiente expresión: creo para comprender. Creo para comprender. ¿Ya está? Más adelante, pues también diría una frase muy interesante: Dios es mi defensa. Luego vamos a reforzar esto, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios, él construye una prueba, la famosa prueba ontológica, para demostrar la existencia de Dios. Muy bien. Esta prueba ontológica es una prueba que es considerada evidencia y a priori. A priori, ¿qué significa? Antes de. ¿Correcto? Entonces, tómale captura a esta partecita. Tómale captura. Un minutito, mientras vaya repasando, un minuto. Muy bien. Ah, acá estaban sus imágenes, ¿verdad? A los que gustan, a los que gustan, esa partecita. Correcto. A la diapositiva anterior. Ahí, ahí. Ok. Espera. No hay problema. Mónica, a tu pregunta, ahí tómale captura, que refieres en la escolástica temprana. Sí, sí lo ubicamos en la escolástica temprana, Mónica. ¿Ya? Correcto, porque él más o menos nace por ahí en el año 1079, por ahí aproximadamente. Entonces sí pertenece, pues, siglo XI, siglo XII.
¿Sí me escuchaste, Mónica? Sí, ¿no? Muy bien, Sí, profesor, gracias. perfecto. Luego vamos a ver ahora el segundo periodo, que es la alta escolástica. Ojo, se le conoce como la escolástica de oro, gran escolástica o segunda escolástica. Alta escolástica, gran escolástica, escolástica de oro, ¿no? Alta, gran, escolástica de oro o segunda escolástica. Es la época del auge, es la época de la plenitud. Se da en el siglo XIII, ¿correcto? Obviamente aquí se ve reforzado, ¿por qué? Porque se da un gran desarrollo cultural. Aparecen las universidades y tiene gran influencia la famosa escuela de Oxford, ¿correcto? Esta escuela de Oxford fue, como les había mencionado, uno de los grandes representantes fue Rogerio Bacon. Pero no fue lo único, pues no. Van a encontrar también más adelante a Duns Scott y Guillermo de Oca. Bien. Entonces, Rogerio Bacon, como les dije hace ya momentos atrás, es de corte empirista. Bien. La importancia del conocimiento sensorial. Rogerio Bacon nos habla de la libertad. Él está a favor de una libertad religiosa y una libertad intelectual. Asimismo, nos habla de dos clases de conocimiento, ¿no? Un conocimiento que surge, obviamente, de la experiencia externa a través de los sentidos y la experiencia interna a través de la iluminación, ¿no? Rogerio Bacon nos habla de la ciencia y nos dice, la ciencia, ¿su fin cuál es? Su fin es dominar la naturaleza. Y considera, ¿no?, que se debe emplear el método inductivo y el método de la demostración racional. Escúchame lo siguiente, método inductivo y el método de la demostración racional. ¿Por qué te digo que tengas en cuenta esto? Porque en una pregunta de examen vino lo siguiente. Rogerio Bacon está a favor del método inductivo y el método deductivo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dices? Sí, algo. Falso. Ya está. Eso es, usted ha cometido un error. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de algo. La demostración racional se refiere a lo deductivo. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, para Rogerio Bacon favorece tanto el método inductivo como el método deductivo. ¿Quedó claro? Sino que en sus palabras del método inductivo y la demostración racional. Confirme si quedó claro. Sí, profe. Sí, Correcto. Con eso, más adelante, cuando llegues a la edad moderna, no te vayas a atrever a confundir con Francis Bacon, porque Francis Bacon, él resalta solo el método inductivo, ¿correcto? Y ya está. Entonces, le da énfasis, ya te he mencionado, el conocimiento en base a la experiencia interna y la experiencia externa. La experiencia externa a través de los conocimientos, a través del sentido, y la interna se da a través de lo sobrenatural, ¿a través de qué? De la iluminación. ¿Qué iluminación? Iluminación divina. ¿Te das cuenta quién fue el primero en hablar de la iluminación divina? ¿Con Agustín? San Agustín, pues no. Pero te das cuenta que tampoco ha sido el único. Muy bien, ya te había mencionado esto acerca del fin de la ciencia y los métodos, ¿correcto? Y en la última etapa es la baja escolástica. Cuando nosotros hablamos de la baja escolástica, es la tercera escolástica, así también se la conoce, ¿ya? O escolástica decadente. Es la escolástica de la crisis y la disolución. Tercera escolástica, escolástica decadente, escolástica de la crisis y disolución. Se da en el siglo XIV, ¿correcto? Aquí triunfan sobre todo las tendencias espiritualistas, ¿no? El misticismo, todo eso triunfa. Especialmente se resalta la valoración de Juan Edgar. ¿Bien? Y se le da también postura y predominancia al tema de lo que es lo empírico, el conocimiento empírico. Bien. Y ya está. Vamos a ver ahora dos problemas que hay. ¿Cuántos problemas te dije que había?
Hay varios, pero dos son los importantes. ¿Cuáles son? 3, El problema de la fe y la razón y el problema de los universales. ¿Correcto? Entonces, vamos a encontrar que en el problema de la fe y la razón, ojo, esto no es que pertenezca a la baja escolástica, no vayas a confundir, sino son los problemas que se dieron. Y acá hay tres posturas, la postura agustina, la postura de la doble verdad y la postura atomista. La postura agustina, como tú bien sabes, que dice, la fe precede a la razón. La fe es antes de la razón. La fe guía, conduce, orienta a la razón. ¿Correcto? Primera postura. En esquemita, fácil y sencillo para que usted lo entienda. La segunda postura es la postura de la doble verdad. ¿Te acuerdas de quién? ¿Quién planteó la doble verdad, te dije? de errores. Averroes. ¿Y Averroes qué dice? Fe y razón son irreconciliables. No tienen nada que ver. Ahí está. Fe y razón irreconciliables. Y la tercera postura es la postura atomista. ¿Correcto? Esa postura atomista le perteneció al máximo representante de la filosofía medieval y de la escolástica. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino dice, la fe y la razón son complementarias. Entre fe y razón lo que existe es armonía. ¿Y quién les va a dar esa complementariedad? Esa armonía es Dios. Por eso es que Santo Tomás dice, la verdad natural y la verdad sobrenatural proceden de la misma fuente. ¿Quién es la misma fuente? Dios. O sea que, profesor, para Santo Tomás, la verdad natural, ¿cuál es? Es la razón, es la ciencia. Y la verdad sobrenatural, ¿cuál es? Es la teología, es la fe. Ambas proceden de la misma fuente, es Dios. Y ahí está. ¿Correcto? Es Dios. Son complementarias. Tómale captura a esta partecita. Muy bien. Escuche, la verdad natural que era, disculpen. Correcto. La verdad natural hace referencia a la filosofía, a la razón. La verdad sobrenatural hace referencia a la teología, a la fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Entonces, ahí tenemos el primer problema, que es la fe y la razón. Ahora atentos al problema de los universales. Mira, hay muchas formas de entender el problema de los universales, pero se refiere a categorías conceptuales. ¿Ya? El problema de los universales se refiere a categorías conceptuales. ¿Qué tan lejos están los conceptos de la realidad o qué tan cerca están de la realidad? Esa es otra visualización. ¿Qué tan lejos están los conceptos de la realidad y qué tan cerca están? Por ejemplo, mira, si yo te digo acerca del amor, ¿es un concepto que está lejos o está cerca del mundo real? Cerca. No, está lejos. El amor es abstracto. Pero si yo te digo mesa, ¿es un concepto que está lejos o está cerca del mundo objetivo real? Cerca. ¿Te diste cuenta? Si yo te hablo, por ejemplo, de la justicia, Está la fuera. justicia es ideal, ¿no? En cambio, si yo te hago, por ejemplo, de una computadora, ¿ok? Cerca. Cerca. Esa es la idea general que Cerca. tenemos. Ahora, los universales, que se refiere a categorías conceptuales, hay tres posturas: el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. Yo te voy a dar los detalles principales para que usted aprenda a diferenciar. Vamos a ver acerca del realismo. Pero el realismo, acuérdense bien, tiene dos vertientes: el realismo exagerado o extremo y el realismo moderado. Primero vemos el realismo exagerado o extremo. ¿Qué quiere decir realismo exagerado o extremo? Que lo universal o categoría conceptual está fuera del mundo real. El concepto o el universal tiene existencia en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a reiterarte.
El realismo exagerado plantea que los universales existen fuera del mundo real, existen en sí mismos. Entonces, si yo tengo la idea de blancura, es porque existe un concepto blanco, no porque yo vea un objeto que tenga ese color. ¿Me dejo entender? Si yo tengo la idea de blancura, es porque existe el concepto blanco y no porque yo necesariamente observe un objeto que tenga ese color. Ese es el realismo exagerado. El universal existe en sí mismo, existe fuera de las cosas materiales. ¿Correcto? ¿Queda claro? Muy bien. Representante de esta postura fue San Anselmo y Guillermo de Champeus. Sin embargo, si usted lo lleva al mundo antiguo, lo asocian a Platón. ¿Por qué, profesor? ¿Te acuerdas que Platón hablaba del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, el mundo material, el mundo inteligible y el mundo sensible? ¿Te acuerdas? ¿Acaso en el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, estaba lo material? No, están distantes. ¿Correcto? Bien. Si usted gusta ahí, le agrega Platón para que lo tenga en cuenta. Si hablamos del realismo moderado, ¿qué te dice? Los universales están de forma particularizada en las cosas. Profe, ¿cómo así que los universales están de forma particularizada en las cosas? Fácil. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del señor Acuña cuando decía la felicidad es porque de una u otra manera hay hombres felices? Mira, ni él sabía lo que estaba diciendo, pero vamos a darle sentido a lo que expresó. Yo tengo la idea de felicidad. ¿Por qué? Porque he visto hombres felices. Por lo tanto, el universal está de forma particularizada en las cosas. ¿Te diste cuenta? Ese es realismo moderado. Representante del realismo moderado fue Santo Tomás de Aquino. Y si ustedes lo quieren asociar a un filósofo de la edad antigua, Aristóteles. Recuerda que Santo Tomás es el seguidor, ¿correcto?, más destacado de la figura aristotélica. Bien. Pregunto entonces, te pongo el siguiente ejemplo. La idea de manzana es anterior a cualquier objeto manzana. ¿Moderado o exagerado? La idea de manzana es anterior a cualquier objeto manzana. Exagerado. 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 Pero ¿qué pasa si yo digo, yo entiendo que existe el concepto del triángulo porque he visto un objeto que tiene esa figura? ¿Exagerado o moderado? Moderado. Moderado. Claro, el segundo sería moderado. ¿Por qué? Porque para tener la idea de triángulo he visto el objeto. O sea, el concepto, el universal, está de forma particularizada en las cosas. Listo. Primera postura. Segunda postura, no te hagas mayor problema, el nominalismo. ¿Qué dice el nominalismo? Los universales son puros nombres en la mente del sujeto. ¿Ya? Son puras categorías conceptuales en nuestra mente. Su máximo representante fue Roselino de Compiègne. Muy bien. Más adelante, usted estudiará a Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, por si acaso, es conocido como el príncipe del nominalismo. Otro nominalista, más adelante veremos en la Edad Moderna, fue George Berkeley, nominalista absoluto. ¿Ya? Pero a quien se le conoce como el príncipe del nominalismo fue Guillermo de Ockham, que ahí lo van a estudiar en la Baja Escolástica. Muy bien. Y finalmente la otra postura es el conceptualismo. ¿Qué dice el conceptualismo? El conceptualismo dice los universales no son más que puras representaciones en la mente de la persona, los cuales han sido extraídos de la realidad. Entonces la palabra clave para ellos es representaciones, ¿correcto? Extraído del mundo real. Y su máximo representante, bueno, por este enfoque es Pedro Abelardo. Por eso aquí alguien me hizo una pregunta hace instantes, creo que fue Mónica.
Mónica González, ¿te acuerdas que me preguntaste si estaba en la temprana escolástica? Obviamente que sí, Sí, porque si profesor. recuerdas, característica de la temprana escolástica, ¿qué dice ahí? ¿Qué problema se da en la temprana escolástica? ¿Qué problema aparece? El problema de los universales. Mira cómo todo tiene que tener coherencia. ¿Quedó claro, Mónica? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Dentro de los representantes, obviamente en la temprana escolástica, ¿ya? En la temprana escolástica vamos a encontrar a San Anselmo. En la alta escolástica, Rogerio Bacon, San Buenaventura, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Y en la baja escolástica, Dulce Escoto, Guillermo de Oca, y también vamos a encontrar la figura de Juan Edgar, el filósofo alemán. Entonces, la temprana escolástica, que yo ya les he dicho todas las características, y acá les refuerzo la idea, ¿no? Se da entre el siglo XI, siglo XII, se le conoce como escolástica primitiva, temprana escolástica, primera escolástica o escolástica incipiente. Aparece el problema de los universales, ¿correcto? También tenemos aquí a la escuela de Chartres, que es una escuela catedralicia, y su máximo representante fue San Anselmo, que va a ser considerado como el padre de lo que es la escolástica. ¿Por qué? Porque fue el primer filósofo en, de una u otra manera, buscar un fundamento a su metafísica, a la metafísica, fundamentar desde una perspectiva teológica, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos un detalle muy importante. Como ya hemos visto hace instantes, sigue la línea de San Agustín, por lo tanto, San Anselmo también tiene el corte idealista. Muy bien. ¿Se acuerdan que hace instantes les había mencionado, creo, para comprender como método, es empleado por San Anselmo? Es más, San Anselmo nos diría, la razón debe esforzarse por comprender a la fe. Esta frase, tal como usted la observa, vino en un examen sumativo. Bien. Y aquí estaba pues el creo para comprender como método. ¿Qué te había mencionado también hace instantes? Que para demostrar la existencia de Dios, ¿qué emplea? Emplea un método, ¿se acuerdan? Una prueba. ¿Cuál es esa prueba? La prueba ontológica. La prueba ontológica tiene dos características, es evidencia y es a priori, porque considera a Dios pues que es eterno, que es obviamente perfecto e infinito. Y ahí está la prueba ontológica, a priori y evidencia. Tómale captura a esta partecita. Muy bien. Y ya está. Profesor, ¿quién era el príncipe del nominalismo? Ah, el príncipe del nominalismo fue Guillermo de Ockham. Gracias. No se olviden que San Anselmo lo van a encontrar también como San Anselmo de Camberturi. ¿Ya? Camberturi. Así como lo escuchan. Muy bien. Hasta aquí vamos a avanzar. Ya la gran escolástica lo terminamos en una horita, en la primera hora de la próxima semana. Vamos a hacer la práctica en este momento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Muy bien. Por aquí debe estar. La gran escolástica y la baja escolástica lo hacemos la otra semana. A ver, ubíquense en su práctica de filosofía antigua todos. Filosofía antigua 2. Hicimos la filosofía antigua 1. No, profesor. Ah, ya. Entonces vamos a empezar con la filosofía antigua 1. Uno. Ya está. No hay ningún problema. Atentos, ya saben, ustedes acá tienen que estar más atentos. Un minutito. Acá está. Muy bien. El filósofo que argumenta que la teoría es la praxis suprema. ¿Ya?
Acuérdense muy bien, esto fue planteado por el máximo pensador de la filosofía antigua. ¿Quién fue el máximo pensador de la filosofía antigua, chicos? Aristóteles. Perfecto, ¿ya? Con la práctica también podemos agregar ciertos detalles, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta a la pregunta 1 sería la D. Pregunta 2. ¿Quién planteó la teoría de la transmigración del alma, chicos? Conocida también como metempsicosis. Pitágoras. Perfecto. El primero en plantearlo fue Pitágoras. Ya está. ¿Qué filósofo rechazó la teoría del antropomorfismo religioso o antropomorfismo de los dioses? No, Xenófanes. Perfecto, Genófanes. ¿De qué corriente filosófica era Genófanes? Ileática. Filosofía antigua. ¿De qué escuela? Ileática. Perfecto, la escuela eliática. Muy bien, chicos. Esa es la mejor manera de recordar las cosas. ¿Quién hablaba del doxe y la aletheia? ¿Se acuerdan? Parménides. Perfecto. Parménides, conocido como el padre de la metafísica. A ver, relacionen correctamente La C. Sí. la C, ¿sí? Muy bien. A ver, veamos. Parménides, el ser, Tales, agua, perfecto. Muy bien. Filósofo que niega el movimiento. Varios negaron el movimiento, todos los Zenón. eliáticos, pero la palabra clave ¿cuál es? Zenón. Aporias, correcto. Para ser más precisos, Zenón de Lea, ¿sí o no? Si quisiéramos ser más precisos, Zenón de Lea, para no confundirlo con Zenón de Citium, pues. Muy bien. No se olviden, en la 7, nadie se puede bañar 2 veces en las aguas del mismo río, porque el río permanece, pero el agua no es la misma. ¿Se acuerdan? Herá- Eso era la dialéctica. Heráclito. Perfecto. Heráclito. Muy bien. Correcto, Alexandra. No se olviden de colocar sus respuestas en el chat. Si no, voy a creer que están durmiendo. 8. Filósofo que plantea, ¿se acuerdan? Era pluralista, que nos habla del nous y las espermatas. Anaxágoras. A ver, Anaxágoras. Muy bien. ¿En qué periodo encontramos Anaxágoras? ¿En qué escuela? ¿Se acuerdan? Tendencias autónomas. Autónomas. Correcto, tendencias autónomas, donde estaba Heráclito y también se encuentra Empédocles. En la pregunta 9, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Se acuerdan el principio del homo mensura? Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Muy bien. Protágoras. Protágoras. En la 10 dice, el hombre malo lo es por ignorancia. Palabra clave, Sócrates. ignorancia. El padre de la ética, nuestro amigo Sócrates. Método, mayéutico. Técnica, el diálogo. Para Parménides, el ser solo es aprehensible a través de ¿qué? La razón. A través de la razón, pues, la aletheia. Aletheia es verdad. Muy bien. En la pregunta número 12 dice, corresponden al pensamiento de Tales. ¿Fundó la escuela jónica? Sí. ¿Afirmó que la Tierra es un disco flotando sobre agua? También. ¿Planteó el ilozoísmo, chicos? Sí. ¿Manifiesta que todo está lleno de dioses? También. ¿Es considerado por Aristóteles como el primer físico? Claro. Entonces la respuesta aquí, ¿cuál sería? Todas. Todas. Son ideas de Heráclito de Éfeso. Plantea la oposición de los contrarios. Todo es incesante de venir, todo cambia, todo fluye, todo sigue un curso. 3. ¿Concibe la realidad como cambiante y mutable? Sí. ¿El movimiento debe ser una lucha de contrarios? También. ¿Argumentó que las cosas hay semillas?
¿Todo está lleno? No. No, esta no sería, ¿no? Que sería toda menos la 5. Son ideas que se relacionan con Pitágoras. La 2 de cajón sí es, ¿no? Porque dice, el alma se purifica dominando los deseos, ascesis. Correcto. Además, yo les dejo unos 5 minutitos para que ustedes hagan algo. Ya te ayude con una. La A. Afirmó que al momento de la muerte el alma sale del cuerpo. Sí, también es correcto la 5. Es correcto la 5. ¿Cuál más? La 4. Pitágoras. Verifiquen bien. Un par de minutitos ahí. El alma se purifica desarrollando la vida espiritual. Es correcto la 3. ¿Cuál más? Esos tres nada más. Si te dice, planteó la armonía de las esferas, todo el mundo ocurre de forma organizada y armónica, también sería correcto. Teoría de nuestro amigo Pitágoras. Él habla de la armonía de las esferas. Es correcto la 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta, chicos? La D. Claro, pues. Ya está. En la pregunta 15, el filósofo que planteó el método a través del razonamiento inductivo busca la Sócrates. verdad universal. Sócrates. Sócrates, perfecto. Muy bien. No es una idea que corresponde a Anaxímenes. La A. ¿Seguro? ¿Seguro que es la A? No te estás olvidando un detalle importante. ¿Se acuerdan que para Anaxímenes lo más importante cuál es? El aire, ¿sí o no? Ese es el arjé. Pero el arjé pasa por dos procesos. ¿Cuáles son los procesos, chicos? La rarefacción y la condensación, ¿sí o no? Pero yo te pregunto, ¿el aire rarefaccionado en qué se convierte? En fuego. ¿Y el aire condensado en qué se convierte? En piedra, roca, montaña. Entonces, ¿cuál es? La E. Mira, estas dos, ¿seguro? Estas dos no pueden ser. Si te das cuenta. ¿Se dieron cuenta? La C. Observe. No, pues escúchame, me están preguntando cuál no es. Entonces estas dos no son, pues, porque mira, a ver, plantea que el aire por rarefacción se convierte en piedra. Mentira, se convierte en fuego. El aire condensado se convierte en piedra, roca, montaña. Estas dos ya son falsas. Era una nomás. Se equivoca en tipear. Claro. Aquí las dos son falsas, ¿ya?
Acuérdense bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se dieron cuenta de la 16? La D y la E es falsa. ¿Ya? Sí, profe. Perfecto. D y E es falsa. Estas dos son falsas. Ya está. Es a la inversa. 17. El primer filósofo que afirma la unidad del ser. Xenófanes. Genófanes. Perfecto. Muy bien. Vamos a la pregunta 18. ¿Quién plantea la lucha de contrarios? Heráclito. Heráclito. Muy bien. La mayéutica es un método de razonamiento. ¿Qué razonamiento usamos? ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. Inductivo. Perfecto. Fue considerado por Marx como el padre de la dialéctica. Heráclito. Heráclito. Perfecto. Filósofo que aquí en el mundo sensible es una ilusión de nuestros sentidos. Fácil, pues. ¿Quién nos hablaba del doxa? El doxa es apariencia. Parménides. Parménides. Para Jaime debemos ser tolerantes con todas las opiniones, pues cada uno tiene algo de verdad. Su actitud compatibiliza con el pensamiento de quién. Relativismo. Perfecto. Relativismo. ¿Quiénes asumen la dialéctica excepto? ¿Quién no es dialéctico? Xenófanes y Parménides. Perfecto. Genófanes, ellos negaron el movimiento. Muy bien. La B. Perfecto. La dialéctica de Empédocles se expresó, ¿se acuerdan? Dos fuerzas. ¿Cuáles eran esas fuerzas? El amor y el odio. Amor y odio. Todos hemos sentido amor y odio a la vez. Y la última, Tales, Anaxímenes y Anaxágoras coinciden en que el universo es algo determinado. ¿Ya? Determinado. Muy bien. Vamos, aquí está. ¿Se ubicaron? Pregunta 1. Para él, el bien supremo de la felicidad es vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Qué corriente filosófica plantea que la felicidad está en vivir de acuerdo con la naturaleza? Y te ayudo. Hay que practicar la abstinencia, decía. El estoicismo. Estoicismo. 2. Platón, el alma es inmortal. ¿De ahí qué pasa? Se libera con la muerte. Perfecto. Se libera con la muerte. ¿Y en qué consistía la teoría de la transmigración de alma? ¿Te acuerdas? ¿Qué teníamos que hacer? Romper con el encadenamiento. En la pregunta 3, ¿los partidarios de Platón estarían de acuerdo con que el ser es? Acuérdense, lo divino, ¿dónde está? En el Esto topos no uranus. material. Correcto, una entidad no material, el idealismo, pues, el idealista. Versículo. En la 4, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría política de Aristóteles? ¿Qué daba importancia? ¿A lo individual o a lo colectivo? A lo colectivo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A B. ver. La C. La C, pues. Dice bien claro, lo individual se somete a lo colectivo. Si tú me dices que es la B, mira, lo individual prevalece sobre lo colectivo, falso. ¿Te diste cuenta? Bien. Pregunta 5. Para Jaime debemos ser tolerantes con todas las opiniones, pues cada uno tiene algo de verdad. Esto es relativismo, ya hemos visto, ¿no? Bien. Para Plotino, el absoluto trasciende a todo que es llamado el uno. ¿Se Uno. acuerdan? El ser, lo divino. Entonces, aquí está, la D. ¿Se acuerdan de la teoría que les había mencionado de Plotino? El uno
el mundo inteligible, el logos inteligencia, el alma del mundo y el mundo sensible. A ver, para el escepticismo, ¿cómo alcanzamos la felicidad para los escépticos? Los escépticos que te hablan que hay que dudar de todo, la epoché, ¿no? Suspensión del juicio. También te hablan de la afasia sin expresión, de la ataraxia sin angustia. Y te hablan también de él, ¿se acuerdan? La Perfecto. Adosastos. ¿Qué cosa es adosastos? Sin opinión. Muy bien, avión. A decir de Platón, las entidades concretas están determinadas en última instancia por qué entes. Ideales. Perfecto. Lo ideal. Es el mundo inteligible, pues. ¿Se acuerdan que Aristóteles, les dije, nos habla de las 4 causas? Material, formal, eficiente y final. ¿Correcto? ¿Y en cuál les dije que se explica el por qué? En la final. Perfecto. En la causa final. En la 10, ¿quién es el autor de la obra La República y Platón. fundador? Platón. Perfecto, Platón. ¿Se acuerdan que les dije una serie de obras de Platón? ¿Cuáles eran? La República, las leyes, Cratilo, Fedón, Banquete, Apología Gorgias, Sócrates. Apología a Sócrates, ¿no es Sofista. cierto? Sofista, diálogos. Muy bien. ¿Se acuerdan que los libros de Aristóteles se dividen en 2? En esotéricos y exotéricos. ¿Cuáles eran Sí. escritos para el público? Exotéricos. Muy bien, Esther. Muy bien, chicos. Exotéricos. Muy bien. En la pregunta 11 dice, Marco dice que no debemos preocuparnos por la muerte, porque mientras yo existo no existe la muerte y cuando existe la muerte ya no existo yo. ¿Se acuerdan quién planteaba esto? Que hay que librarnos del temor a los dioses y a la muerte. Conocida también como la corriente del Epicuro. hedonismo. Epicuro. Perfecto. El epicureísmo. La suspensión del juicio o epoché se relaciona con ¿quién? El escepticismo. Los escépticos. ¿Y quién fue el iniciador del escepticismo? Pirrón. Pirrón. Pirrón de Elis. No conocemos la naturaleza de las cosas, solo conocemos la apariencia a través de la percepción. Para Aristóteles, ¿se acuerdan la teoría de potencia y acto? Acto lo que es, potencia es lo que puede Lo que llegar a puede ser. llegar a ser. ¿Cuál sería entonces? B. La posibilidad de ser algo. Muy bien. Para este filósofo, la democracia es la forma de gobierno en donde la pérdida total... ya está. Atentos. ¿Te acuerdas que nuestro amigo Aristóteles había hablado de formas puras e impuras, sí o no? O que eran normales y anormales. ¿Te acuerdas? Formas puras. Atento, escúchame, porque creo que tengo que agregar algo. La forma pura para Aristóteles es la monarquía y la impura sería la tiranía. La otra es la aristocracia y lo impuro sería la oligarquía. La otra es la democracia y lo impuro es la demagogia. ¿Correcto? Bien. Pero para Platón se da de la siguiente manera. Primero es la aristocracia. ¿Correcto? Para Platón, la aristocracia es el gobierno de los mejores, de los más virtuosos. ¿Correcto? Que está dirigido por los sabios que son los filósofos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Me escucharon? Para Platón, el gobierno, ¿ya? O la forma de gobierno de la aristocracia es el gobierno de los mejores, de los más virtuosos, de los más sabios. En este caso son los filósofos. ¿Bien? Luego usted va a encontrar la timocracia. Estamos hablando de Platón, que creo que eso no lo vimos. Entonces, la timocracia es la que surge para él de la aristocracia, es después. ¿Correcto? Porque primero para él es la aristocracia, luego es la timocracia. La timocracia viene a ser el gobierno de una u otra manera de los comerciantes, de los ricos. ¿Correcto? No se olviden de ese detalle. Luego esto se va degenerando y tienes a la oligarquía.
Muy bien, mira cómo va descendiendo. Primero es la aristocracia, luego la timocracia y luego es la oligarquía. Bien, luego vamos a encontrar el cuarto, que es la respuesta a esta pregunta, es la democracia. ¿Correcto? Es la democracia. Y el más degenerado para él de todos es la tiranía. ¿Correcto? Entonces, la respuesta correcta para la pregunta 15 sería Platón. ¿Cuál es el orden de acuerdo a Platón, chicos? Aristocracia, timocracia. Aristocracia luego, la Timocracia. timocracia luego, oligarquía, democracia y la tiranía, en 11 orden, de lo puro a lo impuro. Bien. La 16, el eudemonismo. Aristóteles. Perfecto, Esther. Aristóteles. Aristóteles. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. Miguel dice que la filosofía libera al hombre del temor a la muerte. Ahí Epicuro. está, nuestro amigo Epicuro. Epicuro. Para Aristóteles, ¿cuáles son las formas buenas de gobierno? 3 y 4. La 3 y la 4, ¿no? Correcto. 3 y 4. Esto lo hemos hecho la unidad del ser Genófanes, ¿no? Genófanes. Avión. Son enunciados que corresponden a Aristóteles. ¿El hombre es esencialmente un animal político cívico? Sí. ¿Adoptó una postura empirista? También. ¿Sustituye la dialéctica de Platón por la lógica silogística? Así es. ¿El cambio es el paso a de la potencia al acto? También. ¿Denominó la metafísica filosofía primera? Ya está. ¿Cuál sería nuestra respuesta entonces? Todas. ¿Cuál es la virtud suprema de acuerdo a Platón, chicos? La justicia. La Platón. justicia, pues, ¿no? Y acá tenemos a nuestro amigo Platón. ¿Cuántas virtudes nos habló? 4, ¿te acuerdas? La templanza, la fortaleza, la sabiduría, ¿te acuerdas? Las virtudes. Y la última, pues, es la justicia. Muy bien. 19, para Plotino, él habla de lo que es adosastos. No. Él habla de la hipostasis, que es degradación. ¿El grado ínfimo del ser es la materia? Sí. ¿Todo ser procede del uno por emanación? También es correcto la 1, la 2, la 3. La 1 se opuso al materialismo, claro, porque era idealista, pues, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la E. Grado ínfimo sería lo último, pues, ¿no? Lo último. La causa material, formal, eficiente y final, ¿quién produjo esto, chicos? Aristóteles. Nuestro amigo Aristóteles. Las 4 virtudes, correcto, Marquina. ¿Se acuerdan? Hablamos de la estructura. En la estructura de Platón, lo más bajo, ¿cuáles son? Los artesanos campesinos, virtud de la templanza, ¿ya? Luego tienen los soldados militares, virtud, la fortaleza o el valor, que es lo mismo. Si hablamos de los reyes filósofos, la tercera virtud es la sabiduría. Y la cuarta virtud, la suprema, es la justicia, que es para todos. ¿Correcto, Marquina? Ya está. Muy bien. Ok. Vamos a ver ahora a quién le pertenece el saber productivo, el saber práctico. Muy bien. Y vamos a hablar de nuestro amigo Aristóteles, ¿correcto? Aristóteles, por si acaso, ahí si gustas anotas, el saber productivo que está ligado a lo que es la producción o fabricación, ¿ya? Todo lo relacionado a la producción y fabricación, saber productivo. El saber técnico es la capacidad de ordenar racionalmente la conducta, ¿ya?
El saber técnico es la capacidad para ordenar racionalmente la conducta, ¿correcto? Y finalmente tienes el otro tipo de saber, que es el saber teórico, que Aristóteles le denomina saber teórico o contemplativo, ¿correcto? Saber teórico o contemplativo. Así le denomina Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Saber teórico o saber contemplativo. Entonces, vuelvo a reiterarte, el saber productivo, ¿su objeto cuál es? La fabricación o producción. El saber práctico es la capacidad, obviamente, para ordenar racionalmente la conducta, tanto a nivel privado o público. Y el saber teórico contemplativo, sobre todo, representa la forma de conocimiento más elevado para él. ¿Y cuál es la forma de conocimiento más elevado? Para él, la forma del conocimiento más elevado es la sabiduría. Entonces, la respuesta correcta a la 24 sería Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la última, los escritos de Aristóteles reciben el nombre de exotéricos, y te acuerdas que te había mencionado, a los esotéricos también le denominan acromáticos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Muy bien, Mónica, muy bien. Con esto, chicos, hemos terminado. Ya la otra semana vemos lo que es la filosofía medieval, la última parte, nada más, en menos de una hora, y entramos a la filosofía moderna. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? Confirmen si todo va bien. Sí, profe. Perfecto. Un abrazo, un gusto haberlos visto. Dios los bendiga. Dios mediante, hasta la próxima semana. Cuídense mucho, cuídense a sus familiares, protéjanse, no hagan desarreglos y sigan pues aprovechando la parte académica en toda esta semana que todavía estamos a la mitad de ella. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase.